Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hace menos de un mes, el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una nueva ley contra la violencia de género que busca mejorar la prevención, una atención integral para impulsar la autonomía y una mayor protección a los hijos, las víctimas invisibles. Una ley necesaria a la luz de los resultados que acaba de aportar el Gobierno central tras la macroencuesta sobre violencia de género que se realiza cada 4 años. Su conclusión rotunda: la violencia de género hacia las mujeres aumenta una vez más en todo el país. De hecho, en estos momentos, 1 de cada 4 mujeres sufre control psicológico, más de medio millón son agredidas o violadas y más de 2,5 millones sienten temor hacia su pareja. Una realidad preocupante que también refrenda el Consejo General del Poder Judicial. Enseguida abordamos las dramáticas cifras, también en Navarra, de una violencia que no entiende de razones, edades o clases sociales. Pero ¿cuándo se deben encender las alarmas? ¿Cómo salir de una espiral de aislamiento, desprecios, humillaciones, silencios y tanto sufrimiento? ¿Dónde encontrar la ayuda y la fuerza necesaria para plantar cara a un maltratador? ¿Cómo superar el pánico para curar las heridas del alma, las que más tardan en cicatrizar? Estas y muchas más preguntas las abordamos ya con una mesa de expertas en este especial Violencia de Género. Así arranca hoy Navarra en Abierto. Comenzamos. Navarra ha presentado esta misma tarde al resto de comunidades autónomas su nueva ley sobre violencia de género en la reunión sectorial de igualdad en Madrid. Una manera de poner en valor por sí sola esta nueva ley, un modelo para el resto del país. Una ley aprobada en el último pleno de marzo por unanimidad de todos los grupos y que introduce mejoras en cuanto a prevención, formación y coordinación de los profesionales que trabajan en este ámbito. La violencia de género afectó solo el año pasado en la comunidad foral a 1 millar de mujeres. Un drama contra el que hay que luchar también desde las administraciones. Estamos desarrollando ahora todo lo que es los reglamentos y el plan estratégico para su implantación, pero es un triunfo no del Gobierno de Navarra, sino de todos los navarros, que una ley que sea pionera a nivel nacional en relación a ampliar el concepto, la concepción de lo que es la violencia contra la mujer, hacia la mujer, y sobre todo que se aprobó con 50 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Y eso es un triunfo de todos los grupos políticos, por tanto de toda la sociedad. Y hoy en Madrid, Navarra va a poner en valor su ley por si otras comunidades autónomas quieren copiarla y quieren avanzar en ese sentido. Y para hablar de este asunto nos acompaña esta noche María Isabel Martín, abogada de familia. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. También tenemos en esta mesa de expertos a Teresa Nagore, gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad. Muy buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches, Raquel. Y por último nos acompaña Eva Istúriz, presidenta de la Asociación de Profesionales de Agentes de Igualdad de Navarra. Muy buenas noches y bienvenida también. Muchas gracias, buenas noches. Les voy a pedir a las tres una primera valoración de esa nueva ley que ha impulsado el Gobierno, que es sin duda todo un modelo para el resto del país. No, desde luego, la parte que me toca es luego como representante del Gobierno de Navarra, bueno, pues fue una apuesta decidida. Navarra, desde luego, fue pionera en su momento con dictar la primera ley contra la violencia de género en el año 2002, y el periodo de reflexión ya ha transcurrido un tiempo, ha avanzado mucho, la concienciación social es muy diferente y sobre todo hay una normativa internacional que nos obliga a revisar la actual ley y adoptar una serie de medidas que deben de ser efectivas para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Pues era hora de ponerla en marcha. Ha sido un proceso participado, consensuado, transparente, y bueno, pues el resultado al final es el consenso y unanimidad de todos los grupos políticos en aprobar un proyecto que creemos que es un avance muy importante. ¿Será un paso adelante en la lucha contra la violencia de género? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar quería especificar que soy la coordinadora del Servicio de Atención a la Mujer Maltratada del Colegio de Abogados de Navarra, que engloba también la familia, pero creo que es mucho más que eso. Llevamos los temas penales y también los de familia en este caso. Es un paso adelante porque las mujeres navarras que estén en Navarra por motivos de trabajo o incluso de paso y sufran violencia de género van a estar totalmente acogidas a esta ley, lo que ya es un avance, es mucho más grande el objeto de la ley que teníamos con la anterior.
Bueno, pues en mi caso, como representante de las profesionales de igualdad, pondría en valor que recoge el concepto de Naciones Unidas, de violencia hacia las mujeres, que es mucho más amplio que al que hasta entonces se había manejado, con la ley de violencia de género. Y a su vez también materializa el convenio de Estambul del 2014 que hace de la cuestión de la violencia hacia las mujeres una cuestión de derechos humanos. Luego también que vincula la igualdad de oportunidades para poder superar la violencia hacia las mujeres. Una sociedad cuanto más igualitaria y efectivamente en la realidad de las mujeres y de los hombres sea, mucho menos violenta hacia las mujeres va a ser. Entonces nos parece muy importante. Y luego también recoge el ámbito local, no solamente el ámbito autonómico, sino también el ámbito local para trabajar en este tema. Pues si les parece, antes de entrar en profundidad en todo lo que han comentado, vamos a ver los datos, vamos a poner los datos de esa macroencuesta sobre violencia de género que elabora el Gobierno central cada 4 años y que revela que un 12% de las mujeres sufren malos tratos a lo largo de su vida. La buena noticia, si es que la hay, es que cada vez se avanza más en la lucha contra esta lacra. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Cada vez más mujeres maltratadas plantan cara a la violencia. ¿Me he molestado más? Muy bien. Estoy tranquila. 8 de cada 10 víctimas consiguen salir de su infierno y rehacer su vida después de denunciar. Es el 77,6% de ellas, 5 puntos más que hace 4 años. Pero todavía demasiadas no lo consiguen, ni ellas ni sus hijos. El 64% de las víctimas aseguran que sus hijos menores de 18 años recibieron el mismo maltrato. Sufrieron a su vez un maltrato directo por parte del agresor de su madre. En España, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sido maltratadas. La han abofeteado, la han hecho sentir miedo, se ha sentido amenazada, la han obligado a realizar prácticas sexuales que no quería. 10 puntos menos que en el resto de Europa, cuya media se sitúa en el 22. Sigue existiendo un 67,75% de mujeres que no denuncian la situación de maltrato en la que están viviendo. Las jóvenes menores de 25 años son las víctimas más comunes. Además, en nuestro país, el 13% de ellas lo llevan en silencio. No se lo cuentan a nadie y las razones por las que no denuncian son 3. Los 3 mantras permanentes. Por vergüenza, por miedo y sobre todo, y muy preocupante, porque no le dan importancia. El 44% de las maltratadas consideran que el maltrato no es para tanto. Lo acaban de escuchar, el 44% de las maltratadas considera que el maltrato no es para tanto. Sin duda una cifra que preocupa mucho, esa ocultación, no sé si por parte de la propia afectada, no sé si sería un síndrome de Estocolmo, a qué nos enfrentamos para que una mujer diga, bueno, esa típica frase, ¿no?, que muchas veces desgraciadamente en otras generaciones habíamos oído, ¿no?, cuando está tranquilo es muy buena persona, ¿no? Cómo enfrentarnos a este problema que incluso para las propias afectadas muchas veces es difícil de abordar, incluso en su círculo más cercano, ¿no? Por poner un dato encima de la mesa, me llamó muchísimo la atención que el 12% de las mujeres cuentan haber sufrido violencia física, sexual o miedo incluso a su pareja por primera vez a la encuestadora que les llama por teléfono para entrevistarlas. ¿Cómo puede ser esto? A ver, el hecho de que una mujer en un momento dado no considere que eso sea violencia de género tiene mucho que ver realmente con lo que es la vivencia y lo que se llama el círculo de la violencia. Es decir, en el momento en que una mujer está sufriendo violencia de género, hay un proceso. Ese proceso al principio, bueno, pues efectivamente pues hay una relación afectiva, amorosa con esa persona que poco a poco va cambiando. Y la mujer llega un momento en que se siente culpable, es decir, es ella la que se siente culpable y es ella la que considera que no está haciendo lo adecuado y que la reacción lógica del agresor ante su comportamiento es, bueno, pues ese desprecio, esa violencia física y en la mayoría de los casos psicológica. Con lo cual, el hecho de no considerar que esté sufriendo violencia de género se trata más bien de en qué estado está esa mujer en ese estado de violencia, es decir, igual no ha alcanzado esa conciencia de que realmente lo que está sufriendo, que ella no es la culpable, lo que realmente hay detrás es realmente una agresión verbal, la mayoría de los casos, agresión frente a los demás, el ningunear, el ponerle en entredicho a esa persona, el afearle conductas, y ahí vamos en gradientes, con lo cual eso muestra pues, que todavía queda por hacer mucho en lo que es la tarea de sensibilización hacia la ciudadanía y ver realmente que esa mujer tome conciencia de lo que le está pasando, de que no es normal la situación que está viviendo y lo viven como algo normal.
Eso es. Eva, y en casa, para quien nos esté viendo, ¿en qué momento una mujer tiene que encender la alarma y decir, esto que me está pasando en casa no es lo normal? Bueno, es que hay mucha... Imagino que será un proceso muy largo. Es un proceso largo, como he comentado, hay un ciclo en la violencia, es un proceso complicado. Yo creo que incidiría antes de eso. Yo creo que hay una violencia estructural en nuestra sociedad hacia las mujeres. Hay una serie de micromachismos, como los explica muy bien Luis Bonino, ¿no?, que es experto en esa materia. Hay una serie de unas cuestiones culturales que habilitan que luego una mujer, cuando está en una relación amorosa, una relación con su pareja, pues esos indicadores que desde fuera se ven muy claros, ella no los perciba. Las chicas y los chicos se siguen socializando en modelos todavía, aunque nos cause sorpresa, ¿no?, a nuestra generación. Y dices, ¿cómo es posible? Nos parece que va a ser, que en estos tiempos tan modernos todo va a salir, ¿no?, como si fuera... Y sin embargo se siguen socializando ellos en una competitividad, ¿no?, todavía con modelos muy agresivos, muy de ese macho, ¿no?, ese chico todavía que tiene que estar siempre permanentemente demostrando, ¿no?, su hombría. Y al revés también, las chicas en el mito del amor romántico, todas hemos, bueno, yo soy de la generación de Pretty Woman, me refiero, y la siguen echando y se sigue viendo en la tele, vamos, sí. El otro día salió el 25 aniversario, hay algo ahí, ¿no?, que dicen, el amor todo lo puede, por amor cambiará, quien bien te quiera te hará llorar, o sea, hay que romper con muchas de esas cosas. Entonces luego es un proceso que no es de... Nadie cuando empieza una relación le agreden en la primera, ¿no?, sino que es un proceso que va minando tu autoestima, que de por sí las mujeres todavía tenemos una autoestima, nos queda mucho para... Hemos avanzado en muchos aspectos, afortunadamente, en este ámbito en el que nos movemos en Occidente, ¿no?, pero todavía queda mucho. Entonces es complicado. Hay mujeres que sí se dan cuenta con una pequeña, simplemente haciéndoles de espejo, ¿no?, diciendo, pero te das cuenta, esto realmente es amor, no, esto no es... Por eso esas campañas que decimos, ¿no?, de los buenos tratos, las campañas de que quien bien te quiere nunca te hará llorar, pero a la vez hay otras personas que es muy complejo. Y desde el punto de vista jurídico se ha avanzado mucho, comentaba Eva, pero sin duda el 21% de las denuncias se siguen retirando. La primera causa parece ser que no le dan tanta importancia, el miedo, la vergüenza, los hijos. ¿Cómo se puede ayudar a esas mujeres que dan el paso a que no se echen atrás? Hombre, nosotros creemos que es fundamental la información. La señora tiene que estar, la víctima tiene que estar asesorada, tiene que estar informada en todo momento, porque tenemos mucho miedo a lo desconocido. El proceso judicial es un proceso arduo, es duro, no es fácil, no te abre las puertas, es las personas que son ajenas al mundo judicial, pues les resulta muy complicado. Entonces ese acompañamiento en todos los pasos del proceso, el mantenerlas informadas, en tener una persona de referencia a la que puedan acceder si tienen cualquier tipo de duda o consulta, facilita muchísimo el que sigan adelante con las denuncias, porque muchas veces ponen una denuncia sin ningún tipo de información, de asesoramiento, y cuando llegan al proceso judicial les resulta realmente complicado seguir adelante si no tienen ese apoyo que se intenta. Y con la ley está previsto tener un abogado de referencia que va a llevar durante todo el procedimiento, todos los tipos de procedimientos que tenga esta víctima y que estén relacionados con su situación de violencia, y tendrá un único profesional de referencia que le va a hacer todo ese acompañamiento y le va a resultar mucho más fácil. En cualquier caso, la víctima hoy en día está muchísimo más protegida jurídicamente que hace unos años, ¿no? Imagino. Efectivamente, y sobre todo en Navarra hemos dado pasos muy importantes en ese sentido, porque la víctima desde un primer momento puede acceder al asesoramiento que le da a través de los profesionales que estamos en este servicio. Tiene 24 horas del día a su disposición un teléfono donde puede llamar y se puede asesorar, aparte de tener un asesoramiento presencial, y desde el primer momento va a tener ese abogado de referencia que le va a acompañar en todo el procedimiento jurídico, tanto de familia como penal, y como todos los procedimientos que por razón de género se deriven. Me hablaba usted de María Isabel, de información, también hablábamos un poquito de prevención, y me gustaría, por ir avanzando un poco en el debate de la violencia de género, muchas agrupaciones de mujeres maltratadas consideran también necesario incrementar esfuerzos, tanto en prevención, como hemos dicho, como en formación. El punto donde más tenemos que ir avanzando día a día, pero a pasos agigantados, y nos tenemos que mover ya, es en el tema de la educación, porque tenemos que ir en todos los colegios, institutos, universidades, centros lúdicos y juveniles, de ocio, etcétera, pues dando charlas pues de los
relaciones no tóxicas, relaciones de no dominio, sumisión, relaciones sanas, en definitiva. Y hay que incidir en eso, ¿no? En que los policías, los abogados también, los jueces, etcétera, que están en contacto con la víctima, tengan ese punto de sensibilidad, ¿no? Que empaticen con la víctima, que se pongan un poco en sus zapatos y que le den todo el calor y todo el arrope que en ese momento necesita y está gritándolo a los cuatro vientos, ¿no? Que necesita ayuda, que necesita respeto. Sin duda, hay un llamamiento hacia la formación, sobre todo a aquellas personas que están en contacto directo con las víctimas. Pero ¿qué servicios, qué prestaciones, qué ayudas existen ahora mismo para las víctimas de violencia de género en Navarra? A ver, para una apreciación antes, ¿Sí? si me permites, Por supuesto. sí que esta nueva ley, lo que además supone una novedad y una garantía de la efectividad en el cumplimiento de lo que ahí se establece, es que precisamente establece una formación obligatoria a todos los profesionales y las profesionales de los diferentes ámbitos, educativo, sanitario, judicial, policial, es decir, social, de todos los ámbitos, que realmente todas las personas tengan formación para poder atender de manera adecuada, bien a una víctima de violencia de género o bien para poder detectar de manera anticipada que hay una situación de violencia de género y por lo tanto poder actuar. Entonces eso realmente es una novedad de la ley y por lo tanto que entendemos que es una garantía para que realmente se cumplan las obligaciones que hay para la administración se establecen. Entonces ese es un primer paso, yo creo que es importantísimo y una novedad de esta ley. En cuanto a los apoyos a las víctimas de violencia de género, sí que hay que decir que en Navarra, a diferencia de otras comunidades autónomas, sí que no es necesario interponer una denuncia para poder tener acceso a los recursos y ayudas que existen para las víctimas de violencia de género. Tanto la asistencia jurídica a través del Servicio de Atención Jurídica a la Mujer, como la asistencia psicológica, a través bien de los equipos especializados para víctimas de violencia de género que existen en Navarra y que dependen del Gobierno de Navarra, como a través del Servicio Social de Justicia. Ayudas directas para mujeres que están en situación de difícil empleabilidad, quieren salir, han salido ya o están a punto, pero necesitan de recursos económicos para poder iniciar pues, esa nueva vida, ¿no? También existen esas ayudas y se otorgan desde el Instituto Navarro para la Familia y Igualdad. Hay también casas de acogida. Casas de acogida para si una mujer necesita en un momento dado salir de su domicilio, entre la situación que está viviendo, tiene un lugar en donde va a poder estar, se va a hacer un acompañamiento, un seguimiento a esa mujer y a sus hijos y hijas. Es decir, además un acompañamiento y un apoyo específico para cada uno. No es lo mismo la situación que vive una mujer que la que viven o han vivido sus hijos e hijas, porque los tratamientos deben de ser diferentes. En ambos casos van a ser víctimas, y los dos son víctimas, pero el tratamiento y la atención debe ser específica para cada uno de ellos. También existen pisos residenciales en donde pueden estar las mujeres sin recursos. Además, también pues hay una serie de preferencias tanto en la contratación para mujeres víctimas de violencia de género, una serie de beneficios a las empresas para que puedan contratar a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, como también para la posibilidad de adquisición de viviendas bien en alquiler o bien en propiedad para víctimas de violencia de género. Hay una reserva específica tanto para viviendas en alquiler como para viviendas en régimen de compraventa. Me parece muy interesante todo lo que comenta porque sin duda uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer en el momento que decide coger sus cosas y salir de casa, una situación que sin duda no es nada agradable, es también el problema económico, ¿no? Que se genera muchas veces esa violencia económica que es de la que menos se habla pero que también está ahí, ¿no? En muchas ocasiones. Desde luego que es un factor muy importante. Cuando empezamos, se empezó a estudiar, a investigar en relación a la violencia hacia las mujeres, pues primero siempre se veía, hablábamos siempre del iceberg, ¿no? Que la punta era la violencia más extrema, era el asesinato, era cuando eso, pero que había una serie de otras violencias, la violencia económica, la social, la psicológica, que todas ellas eran las que interactuaban entre sí para lograr que todo lo que estaba ocurriendo. El tema de la violencia económica, el tema de no tener el acceso al empleo en una sociedad como ahora, con el desempleo, ¿no? que hay, y siempre las mujeres hemos tenido un lugar más precario en el ámbito laboral, eso es determinante, porque es una de las cuestiones que es un obstáculo más. Una mujer con empleo, claro que puede sufrir violencia,
siempre decimos, la violencia hacia las mujeres afecta a mujeres de todos los estratos sociales, culturas, ¿no?, ámbitos educativos. Pero sí que es cierto que cuando tú tienes tu empleo, tú tienes tus recursos, es un obstáculo menos, es muy importante para poder salir de ese entorno. Sí que me gustaría decir que hay muchas cosas, y yo creo que la ley lo bueno que va a traer es que precisamente todos esos servicios y recursos estén formados, porque hasta ahora lo que hemos detectado es que dependía mucho de quién estuviera, podía recibir una asistencia muy buena o podía ser una doble victimización, porque muchas mujeres luego, ¿no?, en el entorno local que nos movemos muchas técnicas de igualdad, venían, es que he ido y me he sentido juzgada yo. O sea, entonces, yo creo que es la capacitación lo que va a hacer de todos los servicios que estamos y todos los profesionales, va a hacer que eso no ocurra. Y luego, en cuestión en ámbito educativo, hay que coeducar. Y eso significa no solamente, claro, porque viene muy bien escuchar testimonios de víctimas, ¿no?, como el que hemos escuchado, ¿no?, de Sagrario y tal, pero requiere introducir transversalmente la igualdad dentro del currículo del centro, o sea, de todo lo que es la enseñanza. Y es uno de los temas que se introduce también en la nueva ley. Es que yo creo que necesidad de actuar desde el ámbito educativo desde edades muy tempranas y adecuada, además, a la edad de los menores, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Y por avanzar un poquito más, hablaba usted antes de Sagrario, queremos seguir, hemos estado charlando con ella y hablábamos del perfil del maltratador, porque no es extraño escuchar casos de vecinos decir lo típico, después de un crimen de violencia machista, pues era muy buen vecino, nadie sospechaba nada, qué gran persona, pero de puertas para adentro parece que muchas veces la realidad no tiene absolutamente nada que ver. Y la pregunta es, ¿puede realmente cambiar un maltratador? Si la persona maltratadora reconoce que sí, que tiene un problema, que la violencia no la controla, que tiene un descontrol de las emociones increíble, lo reconoce y se pone en manos de un psicólogo, ahí sí que podría haber esperanza. Pero si la persona que maltrata no reconoce que tiene un problema y no se pone en manos de un especialista, es muy difícil que esa persona cambie. La verdad que es un drama. De hecho, está comprobado que cuando una mujer vuelve con su maltratador, se crece y ya el maltrato va creciendo. O sea, ¿por qué? Porque él ve que ella es débil, que vuelve con él y entonces el machaque es mayor. Está estudiado, o sea, es así. Pero a veces la mujer está tan desesperada que en el fondo, muy fondo, si no se pone ella en manos de una psicóloga, le da igual. Ya llega un momento en que le da igual que él le mate, como que ya desconectan y bueno, que sea lo que Dios quiera y si me tiene que matar, que me mate. O sea, no encuentran sanidad. Y de hecho, lo que nunca se ha dicho, y eso es cierto, que muchas mujeres que sufren maltrato acaban en urgencias porque han intentado suicidarse. Tremendo, sin duda. Y en el ámbito jurídico, ¿qué medidas hay que aplicar? Las medidas de las órdenes de alejamiento, ¿se cumplen como se deben de cumplir? Y sobre todo el tema de los menores. Me parece muy importante esta nueva ley. Sin duda abre una puerta a proteger esas víctimas invisibles que hasta ahora no se catalogaban como tal en violencia de género, esos espectadores, ¿no?, esos niños o niñas que pueden estar detrás de una puerta y que al final también viven ese pánico, viven ese horror que desgraciadamente nadie tendría que vivir. ¿Cómo se puede proteger a esos menores? Porque ayer también hablaban el tema, por una parte, de las medidas civiles, la guardia y custodia, la patria potestad. Es muy difícil quitársela realmente a un maltratador. Desde el punto de vista jurídico, ¿se debe proteger más a los niños? Bueno, sí, la verdad que la pregunta está ahora en todos los... la estamos estudiando en todos los ámbitos, porque sí que es cierto que los niños menores, aunque realmente no sufran el maltrato físico, que en la mayoría de las ocasiones también lo sufren, como ha salido en la macroencuesta, siguen sufriendo otro tipo de maltrato, como es el oír ese maltrato, el ver el maltrato sobre su madre, el ver cómo trata el maltratador a su madre. Es decir, hay niños que han acudido a los psicólogos con la madre y ha dicho, le ha dicho, tú cállate, eres tonta, ¿por qué le dices eso a tu madre? Porque no se lo voy a decir yo si se lo dice mi padre.
Eso los educadores nos lo cuentan, a veces los psicólogos, y es cierto que esos menores deberían estar más protegidos. Sí que hay medidas, están las órdenes de alejamiento, las órdenes de protección y luego las medidas civiles respecto a los menores. La patria potestad es difícil de retirar a un padre, la patria potestad, a no ser que los delitos los haya cometido directamente sobre esos menores, pero sí se puede retirar el ejercicio de esa patria potestad. Es decir, no se le retira la patria potestad, pero temporalmente el ejercicio se le otorga a la madre, para que sea ella la que tome las decisiones importantes en la vida de esos menores. Respecto a las demás medidas, también el propio juez, el ser el mismo juez el que trata el tema penal y el tema civil, en los temas de familia, le puede dar una visión más global para ver si son acordes esas visitas, si hay que realizarlas a través de punto de encuentro, a través de profesionales, derivar a esos niños al psicólogo, a equipo técnico, etcétera. Yo, por ejemplo, en mi caso he tenido un menor que ha tenido que pasar por los psicólogos para hacer él mismo el tratamiento de maltratadores, un niño de 12 años. Porque había vivido esa experiencia con su padre y el padre se sometió al tratamiento y también el menor. Los tratamientos funcionan. Es cierto que la mayoría de las veces vienen impuestos en el ámbito judicial, por eso seguir adelante con las denuncias a veces es bueno porque así podemos rehabilitar a ese maltratador. Funcionan en muchos casos, no en el 100% de los casos. Bueno, eso nos dicen los psicólogos. Eso nos dicen los psicólogos, que son los expertos. ¿Nosotras? Bueno, yo considero que todas las personas tienen derecho, ¿no? Y los hombres maltratadores que reconozcan tendrán derecho a poder reconozcan su conducta, pero realmente todo el mundo sabemos que cuando tú vas a una cuestión, no porque tú estés convencido de que hay algo que no funciona, sino porque pues para una te han condenado, vas a reducir condena, no, ahí suelen los... No, pero para eso están los informes de los psicólogos que dicen si ese tratamiento se está haciendo con aprovechamiento, con interés, etcétera, ¿no? Y hay veces que vienen esos informes negativos. Pero ¿prevalece el interés del adulto sobre el del menor? En el ámbito judicial hasta ahora ha sido siempre como el interés del padre, no sobre el del niño, cuando en realidad el padre estamos hablando de un supuesto maltratador. Sí, lo que pasa es que hasta ahora se consideraba que el menor tenía derecho a relacionarse como el padre, se consideraba como un derecho del menor en realidad a crecer con la figura paterna y materna. Lo que pasa que hay veces que exactamente hay que valorar si esa figura paterna es una buena influencia o es acorde con las necesidades del menor, esas visitas o no. Y hay casos en los que se están retirando las visitas porque se ve que efectivamente además se utiliza a los menores como medio para seguir maltratando a la madre. Efectivamente, el niño siempre como una moneda de cambio, ¿no? Para seguir haciendo daño a esa mujer maltratada. Hay una frase que a mí me estremeció de un documental que decía el niño: mamá, acuéstate tú que ya vigilo yo. O sea, ¿cómo podemos luchar realmente contra una violencia? Sobre todo las verdaderas víctimas son niños tan pequeños que dices, en un momento así, ¿qué hacen, no? Porque una mujer mejor o peor se puede defender de alguna manera, pero ese niño pequeño, ¿cómo se le puede proteger? Es que ese es el problema. Es decir, primero, realmente la utilización de los niños es lo peor y lo más habitual. Es decir, en un maltratador lo que suele hacer normalmente es pues, poner de escudo o de excusa o de defensa, ¿no?, a los niños para poder conseguir su objetivo. Y su objetivo es, bueno, pues el maltrato, ¿no?, hacia la madre. Y al mismo tiempo la madre, bueno, pues tiende a proteger a esos menores, a esos hijos e hijas, pero bueno, pues se encuentra también con esa figura del agresor. Es un tema complejo. Por ejemplo, en el caso de los puntos de encuentro familiar, lo que sí que se intenta, por lo menos en aquellos casos en los cuales se está viendo esa utilización, etcétera, es que esas visitas que realiza el padre, que no tiene la patria potestad, con esos hijos e hijas, bueno, pues que esas visitas sean supervisadas. ¿Para qué? Para intentar, en la medida de lo posible, bueno, pues que no haya una utilización de esos menores luego para que pueda seguir esa situación, ¿no?, bueno, pues de maltrato, porque al final, por mucho que esté alejado el hombre y la mujer, bueno, pues se sigue ejerciendo de determinada manera maltrato hacia la mujer. Y luego, desde luego, sí que hay que intentar por todos los medios, bueno, pues que esos menores no sufran y que al final no reproduzcan las situaciones que han vivido. Y ahí o empoderamos a esa mujer o le damos las armas para que se haga fuerte, se haga, bueno, tenga su propia vida
y pueda, por lo tanto, bueno, pues hacer frente a esa situación y pueda proteger también pues a sus hijos e hijas. Pues enseguida seguimos abordando este tema interesantísimo, ver cómo podemos proteger al menor sin desproteger a la madre, cómo se puede, pues eso, la cuadratura del círculo, ¿no? Cómo podemos llegar a un equilibrio que sin duda es un drama el que estamos viviendo, pero bueno, ahora seguimos hablando de todos estos temas y sobre todo también la violencia de género en los jóvenes cada vez aumenta más, preocupan mucho los datos, pero enseguida volvemos para analizar todo esto y mucho más. Enseguida estamos de nuevo de vuelta aquí en Navarra en Abierto. Estamos ya de vuelta en Navarra en Abierto con este monográfico sobre violencia de género y abordamos ahora este problema desde el punto de vista de los jóvenes, porque el 98% de los adolescentes rechaza la violencia de género, pero 1 de cada 3 justifica el control excesivo hacia su pareja. Tienen claro que esto es violencia de género. Una parte de la pareja trata mal a la otra. Violencia física, agresiones verbales. Y si un chico exige saber a cada momento dónde está su novia, con quién, cómo viste... No hace falta, pero tampoco lo veo como violencia. Abuso a la intimidad, sí, un poco sí. En algunas relaciones puede ser nada sano. No creo que sea mal mientras no lo prohíban. Violencia como tal, no. Es la percepción que tiene 1 de cada 3 jóvenes según un estudio de Sanidad. Pero están equivocados. Controlar a la pareja a través de redes sociales o no también es violencia de género. Verdaderas señales incipientes de violencia que anticipan otras manifestaciones más graves del maltrato. Los jóvenes entre 15 y 29 años tienen una percepción más relajada de la violencia de género que la población general, pero casi la mitad conoce a un adolescente o a una mujer adulta que la sufre. Acaban los celos, que son malísimos. Lo peor que puedes hacer con tu pareja. Que no debería ser aceptable, vamos. Lo que queda claro, a ojos de los expertos, es la validez de las campañas. Sandra. La última de Sanidad sobre violencia de control incrementó un 40% las llamadas al 016 de jóvenes que solo al ver a la protagonista reconocieron ser víctimas del machismo. Hay salida a la violencia de género. Qué importantes son, ¿no?, esas campañas de prevención en las que imagino que habrá que seguir incidiendo todavía, desgraciadamente. Pues sí, además estas campañas de prevención que cuando hay una serie de recortes, crisis, no son siempre cuestionadas, ¿no? Las primeras, ¿para qué? ¿Para qué? Pues sí que no hemos notado que, aunque siga dándose, es muy tremendo, ¿no?, que 1/3 de la gente joven el control no lo considere una cuestión de violencia, sí que vemos que hay un rechazo explícito hacia la violencia, ¿no?, hacia las mujeres. También hemos notado que la ciudadanía se expresa cada vez mucho más. Ya no existe, antes por ejemplo no nos llamaban, ¿no?, a los recursos o vecinas o familiares o incluso padres preocupados por ver una relación que está teniendo su hija muy jovencica, que le están viendo, que está en una situación, como decía, ¿no?, tóxica, ¿no?, que están viendo que se está siendo dominada. Entonces sí que hay. Lo que pasa que hay también pues, es un tema muy complejo que simplemente con las campañas no vamos a solucionar, pero sí que son determinantes a la hora. La sociedad tiene que mostrarse firme en ese rechazo hacia la violencia hacia las mujeres. Hemos visto que actitudes machistas que en unos años nadie ya parecía como que nadie se atrevía a decir, estamos volviendo a escuchar algunas cosas que decimos, claro, la gente joven ahora se socializa de otra manera, además con las nuevas tecnologías que son muy positivas para muchas cosas, pero para el tema del control y para... generan otros espacios que son muy potentes y que lo que hacen es precisamente algo dañino en muchas ocasiones. Los videojuegos, no se les da importancia, los videojuegos son muy violentos, muy sexistas, racistas, homófobos. Entonces, claro, con ese entorno internet, ¿no?, todo lo que permite para cosas buenísimas, pero también para otra serie de cosas que están transmitiendo unos valores que son, por desgracia, muy antiguos, muy patriarcales y muy androcéntricos todavía. Entonces, es complejo. Pero yo creo que son muy necesarias y, de hecho, los datos lo están demostrando. Efectivamente, con los datos parece que un poco, por lo menos, la sensibilización va a más y también muchos cursos, ¿no?, de prevención. Mañana mismo tenemos uno en Estella y antes me comentabas, María Isabel, que incluso vosotros, ¿no?, también sobre niños como adolescentes, ¿no?, hay que trabajar mucho, sobre todo en formarse uno mismo y en formar a la sociedad.
Sí, nosotros desde luego siempre abogamos por la formación continua de todos los profesionales que estamos trabajando contra la violencia de género. Desde el Colegio de Abogados tenemos todo el año formación continua sobre este tema porque nos parece absolutamente importante. Y luego pues es cierto que en la nueva ley prevé la formación continua tanto para los profesionales que accedan a esta labor con víctimas de violencia de género, tanto como para los que ya están trabajando. Una formación continua para que todos podamos estar actualizados. También se recoge con la nueva ley la formación de los menores en el currículo. Se ha previsto que puedan introducirse esta materia de manera que los jóvenes se les pueda formar, porque es cierto que por mucho que en las familias intentemos formarles, y si no en el colegio, que es donde pasan también una gran parte de sus vidas, y a través, como decía Eva, de los videojuegos, de la televisión, si no están percibiendo una serie de conceptos equivocados que al final, si dentro desde sus casas, desde los colegios, desde los institutos, no les damos esa formación, al final no distinguen lo que realmente es la violencia de género en todos sus aspectos. Y cómo luchar precisamente contra esa violencia psicológica de control, que parece que no es algo grave, pues eso, que el chaval le busque a la chica, venga a mandar WhatsApp, ese control que parece que, no, es que me quiere mucho, ¿no? Está muy pendiente de mí, de ahí a un celo ya que no es normal. ¿Cómo se puede erradicar eso incluso desde las escuelas, no? Imagino, o sea, habrá que hacer campañas en todos los ámbitos. A ver, están por una parte las campañas de sensibilización y, de hecho, por ejemplo, es que claro, con el dato ese de 1 de cada 3 jóvenes no considera que sea violencia el control de esas maneras, es que es tremendo, ¿no? Con lo cual, primero hay que concienciar, hay que sensibilizar sobre que eso es control y hay que formar, pero hay que formarlo de una manera lúdica. O sea, no puedes ir a un centro y decir la violencia de género es, y empezar con conceptos teóricos y que nada tiene que ver con su realidad. Entonces hay que introducirse en su realidad. Nosotros hemos hecho un proyecto piloto en el último trimestre del 2014 junto con la Subdirección de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Es un proyecto muy bonito que se ha trabajado además con 350 chicos y chicas en el ámbito local y con técnicos de juventud para trabajar en lo que son las relaciones afectivas y hasta qué punto una relación afectiva puede llegar a ser una relación tóxica si no tenemos en cuenta, pues eso, o sea, es que cada joven tome conciencia de que determinadas cosas que ellos ven como normales quizás no sean tan normales. Y todo eso a través de una serie de actividades lúdicas, divertidas, sencillas, que implican trabajo en grupo, implican discusión, implican hablar sobre el tema, y esa es la manera de tomar conciencia. Es lo que se llama, hemos editado un libro que se llama Elaboramorio, que puede estar a disposición de todos en nuestra web, y que es Navarra Igualdad, en www.navarra.es, ahí lo encontrarán, y ahí es el laboratorio del amor, es decir, cómo construir relaciones no violentas y cómo construir relaciones afectivas sanas. Son divertidas, están disposiciones, se ha puesto a disposición de los centros educativos para que se trabaje en los centros educativos, y es una manera de hacer llegar, con formación de ese tipo, pero formación adaptada a chavales de 12, 13, 14, 15 años, hasta 18, y con campañas de sensibilización, porque estamos muy acostumbrados a ver la violencia física, y la violencia física es la más extrema y evidente. Pero la violencia psicológica es la complicada. Y hay un tema con el tema de relaciones en las redes sociales, y que es muy llamativo también, y es lo difícil que tienen estos jóvenes para salir de situaciones que están viviendo de violencia de género. ¿Por qué? Porque antes tú terminabas una relación afectiva y el chico se iba por aquí y tú te ibas por allá. Y ahora es imposible, es que está en tu grupo de WhatsApp, y si no está en tu grupo están en tus amigos, y o sales tú y entonces te excluyes del sistema, o se sale él y nadie va a querer que se salga. Y además está WhatsApp, y está Twenty, y está Instagram, y está... Entonces es imposible muchas veces para una chica salir de una relación sin un apoyo realmente decidido de todo el conjunto, ¿no? Entonces eso agrava todavía más la situación de violencia que viven muchas chicas jóvenes.
Me gustaría preguntaros también como expertas, no sé si los patrones se heredan, es decir, de un padre maltratador, el hijo tiene más propensión a ser una persona violenta o no tiene nada que ver, son falsos mitos. Me gustaría un poco que nos aclararais esto, si de madres sumisas también las niñas son más sumisas o... Bueno, yo creo que no hay un patrón único. Cuando hablamos de perfiles y eso, hay una serie de conductas que se suelen, ¿no?, que podemos identificar, pero no son determinantes. De hecho, hay el que tú vivas en una situación de violencia en tu familia, como hemos visto, ¿no?, que los niños y las niñas también son víctimas de esa violencia hacia las mujeres, sí que influye, ¿no? Y los niños, los chicos que han tenido un padre maltratador suelen repetir esos patrones, y las chicas también. La sumisión, pero hay personas que no, que rompen con eso. Eso es lo que nos da esperanzas de que puede ser diferente. Mi abuela fue una mujer maltratada, mi madre fue una mujer maltratada y mi madre, sin embargo, maltratada por mi abuelo, me refiero. Sin embargo, estableció una relación con mi padre muy diferente y, de hecho, nosotras, mi hermana y yo, somos mujeres distintas. Yo creo que también influye el tener referencias a tu entorno, pues porque a veces, ¿no?, el tema, el empoderamiento, la autoestima, el feminismo, yo creo que nos ha traído herramientas. Entonces, hay hombres que al revés han sido quienes realmente han puesto freno a sus padres maltratadores, porque los hay, y hay mujeres que han dicho: yo no voy a dejar que me pase como a mi madre. Entonces, sí que hay un entorno violento, no es el mejor, por eso pedimos, ¿no?, que realmente los niños y niñas son víctimas, que se antepongan los intereses de esos menores, ¿no?, para que tengan una vida, tienen derecho a tener una vida libre de violencia. Pero yo creo que influye mucho, pero no es tan determinante siempre, no decir va a pasar esto. Yo, si me permites, perdona, yo querría decir que no, porque no, si estamos diciendo que esto es así, estamos estigmatizando a los niños y niñas que viven en entornos de violencia. No se hereda, no es un gen, pero sí que es cierto que cuando tú estás educado en determinados prototipos, en determinados, pues tú vas adoptando los roles de tu entorno. Es una cuestión educacional, no una cuestión de herencia o una cuestión, no vamos a estigmatizar a esos menores, pero esos menores, si además de su familia tienen en un entorno escolar que les explican que eso no está bien, tienen otros entornos diferentes, entornos de juego, entornos de relacionarse con otros chavales, en los que ellos se están dando cuenta que no está bien eso, van a salir. Si lo que viven es su vida cotidiana, es su educación, es que esos son los roles que tienen, los patrones que van a tener que seguir, efectivamente, pero es una cuestión de educación, no una cuestión de... No creo que exista un gen del maltratador. ¿Y qué hacemos desde el punto de vista jurídico? Imagino la violencia emocional, es decir, antes nos hablaba Teresa de que un golpe al final es lo más evidente, pero ¿qué hacemos con esas heridas del alma, ¿no? Las humillaciones, lo que más se tarda en curar, ¿no? Porque al final, o sea, toda la violencia es injustificable, ¿no? Pero con esa mujer que psicológicamente, pues eso, ¿qué protección hay para ella? Porque no siempre es muy evidente, al final es el testimonio de uno contra el testimonio de otro, ¿no? Incluso hay hombres que denuncian que las mujeres se aprovechan del tema de la violencia de género en casos de divorcios, de separación. ¿Cómo poner un poco de luz desde el punto de vista jurídico? Bueno, en principio la violencia psicológica o la violencia psíquica es la que más problemas nos da a la hora de poder demostrarla. Es una cuestión de prueba, como tú bien has dicho, si bien el testimonio de la víctima en estos casos está reforzado. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido reconociendo unos requisitos a este testimonio, que a veces es la única persona que conoce esta violencia, que si mantiene esos requisitos, pues va a ser, le da credibilidad a esa víctima. Sí que ahora tenemos otras herramientas, como son los equipos, como son los psicólogos, como que, bueno, si todos los equipos se implantaran a nivel nacional nos harían, y sobre todo a nivel de nuestra comunidad, nos harían mucho más fácil este trabajo, porque los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, todos los técnicos pueden elaborar sus informes que con su conocimiento pericial nos pueden ayudar a demostrar que ha existido esa violencia psicológica, porque las enfermedades y la violencia psicológica se demuestra como una enfermedad. Además, normalmente se suele reproducir determinadas enfermedades, determinados insomnios, quiero decir, miedos, muchas características que se reproducen y que se ven físicamente también, aunque no haya existido los golpes. Es la más difícil, es la más sutil,
y a veces es la más dañina. Y luego la ayuda psicológica por parte de las psicólogas es fundamental para que esas víctimas puedan por lo menos salir de esa situación y en lo posible, en la medida de lo posible, recuperarse, que es posible. Se puede recuperar uno, yo creo que al 100%. Estamos ya en los últimos minutos de programa. Me gustaría una breve pincelada por los que nos puedan estar viendo desde casa. No tiene absolutamente nada que ver, quiero dejar claro, son dos tipos de violencia, no es violencia de género, sería un tipo de violencia doméstica. Hay hombres que nos pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con el maltrato a los hombres? ¿Por qué desde el punto de vista jurídico hay una diferente tipificación? Es decir, ¿por qué en una misma conducta, si la hace un hombre es un delito y si la hace una mujer es una falta? O sea, ellos se quejan de que también, o sea, hay una discriminación, ¿no?, hacia la violencia que pueda sufrir un hombre. Me gustaría también, vosotras como expertas, que lo dejarais bien claro, las diferencias que hay, porque quiero que quede claro, no tiene nada que ver con la violencia de género, pero es una demanda que también está ahí. Bueno, sería otro tipo de violencia, la violencia doméstica, son dos tipos penales diferentes, los dos, cada uno tiene su propia penalización, pero sí que es cierto que además con la nueva reforma del Código Penal, pues las faltas se van a extinguir, con lo cual al final todo van a ser delitos, pero diferentemente tipificados respecto a lo jurídico. ¿Por qué son diferentes? Pues precisamente se creó la ley contra la violencia de género. ¿Por qué? Porque sistemáticamente y tradicionalmente las mujeres han sufrido un tipo de delito contra los derechos humanos, como se ha venido reconociendo por todos los organismos internacionales, y nosotros somos parte de todos los convenios, en concreto, como ha comentado ella, hemos firmado, o sea, hicimos nuestro el 1 de agosto el convenio de Estambul del año pasado, y tenemos que recoger todas las medidas que se vienen estableciendo por todos los organismos internacionales. Ha sido sistemáticamente en nuestra sociedad, ha habido un predominio del hombre sobre la mujer que nos ha llevado a situaciones de real desigualdad que todavía en la actualidad estamos viviendo. Por eso no se pueden tratar como iguales cuando son dos delitos diferentes, y en este caso el rasgo del delito es por la precisamente violencia de género. El género masculino, por su posición de predominio, comete estos delitos sobre la mujer, y por eso se creó esta ley que por el Tribunal Supremo se declaró constitucional y ya es ha sido debatido hasta la saciedad y ha sido resuelto por el Supremo. Sí, yo me gustaría añadir que es el delito donde menos denuncias falsas hay, que hay una alarma social, para mí, en este caso desproporcionada, salvando de que haya casos particulares, individuales. Cuando hablamos a nivel social tenemos que mirar, respetando las cuestiones particulares. Hay una alarma que realmente no se corresponde con la realidad, porque como bien ha dicho ella, está recogido en la legislación. Cada violencia, hay muchos tipos de violencia, no quiere, todas tienen, y si queremos solucionarlas tendremos que atajarlas de la manera más adecuada para cada tipo de violencia. Y yo me parece que, bueno, hay, en ese sí que desde que ya que la ley surgió también hubo mucha controversia, hubo mucho interés por parte de sectores muy tradicionales y muy recalcitrantes, ¿no?, a abordarla. Yo creo que Naciones Unidas, que son los marcos, ¿no?, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, yo creo que son organismos que no son sospechosos de ir contra los hombres, ¿no?, precisamente, si además en su mayoría todavía hay predominio de los hombres que están en esos organismos. Entonces yo creo que ahí nos tendría que romper muchos mitos. La macroencuesta lo rompe. Vamos a hacer caso realmente a las cosas serias, a las investigaciones. Yo me acuerdo el caso de un diputado de las Cortes, ¿no?, que tuvo que rectificar en un momento porque lanzó una serie de cuestiones que realmente se las había sacado de internet y le parecieron, ¿no? Yo creo que hay que hacer caso a las macroencuestas, a lo que se está realmente haciendo bien, y salvando cuestiones personales que son respetables. Yo creo que hay una alarma social en ese sentido desproporcionada, que deberíamos estar más alarmadas de que haya solamente se denuncie, tampoco como se denuncia el maltrato hacia las mujeres. Que si hubiera ese delito, si estuviera en otro tipo de población, afectara a la población masculina, bueno, si fuera que solamente un 11% denuncia, es que lo que hay ahí. Teresa. Sí, bueno, es que, a ver, la causa por la cual existe violencia de género es la desigualdad. Yo solamente quiero que, pues los que nos están viendo hagan una reflexión y miren a 50 años atrás. ¿Y cuál era la situación de la mujer 50 años atrás? No podía votar,
no podía tener titularidad de cuentas corrientes, o sea, no podía sacar dinero sin la autorización del marido. A ver, eso es sumisión, eso de cierta manera es un tipo de violencia, ¿no? Y en 50 años hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado desde el punto de vista de los derechos reconocidos legalmente, pero no desde la realidad. Y por lo tanto, el hecho de que todavía haya mujeres en una situación desigual en relación con los hombres y esa posición dominante que muchos hombres ejercen sobre las mujeres, que lleva a actuaciones de violencia, hay que erradicarlas de todas las maneras. Y entonces ahí queda muchísimo por hacer. Entonces la razón de esta ley es precisamente eso, es proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas frente a una posición de dominio que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces no vamos a cambiar las cosas en 10, ni en 20, ni en 30 años. Vamos poco a poco, últimamente más rápidamente, por suerte, pero que se trata de una cuestión social y por lo tanto una situación que partimos de una discriminación muy fuerte y que por lo tanto hay que proteger especialmente. Y hablemos de discriminación positiva. Bueno, pues es una discriminación positiva, efectivamente, porque hay una situación desigual que hay que arreglar. Y a eso responde esta ley. Lo cual no quita que efectivamente, como en cualquier otro ámbito, exista violencia de mujeres contra hombres. Nadie lo discute, nadie. Y efectivamente tiene también una responsabilidad penal y que se dirimirá en los tribunales. Pero sí que es verdad que hay que proteger especialmente, en este caso, a la parte débil, sin que eso sea peyorativo. Pues con esta interesante reflexión tenemos que poner ya el punto y final a este tiempo para el debate. Agradecemos especialmente a las 3 invitadas su asistencia esta noche con nosotros, a todos ustedes, al equipo técnico que hace posible este programa y les recordamos que volvemos dentro de una semana aquí en Navarra en Abierto. Gracias de verdad por acompañarnos un día más.